Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, habla de la vida, cada vez que se habla del delito del aborto hoy en día en Argentina y toda la cuestión constitucional al respecto, es que nosotros lo que tenemos que hacer es analizar las cosas enfocadas este contrasentido de lo que es el aborto y de lo que es la vida. El aborto en Argentina es un delito y está tipificado de esa forma en el Código Penal. Entonces, el aborto, siempre que se hable de aborto, aunque sea con las causales, siempre se tiene que considerar como un delito. Ahora, yo no voy a dar de derecho penal, no vamos a hablar de eso. Entonces, mi conferencia quiero que esté enfocada más en el sentido de comprender a todo esto que nosotros defendemos como el derecho a vivir, como el derecho a la vida. Así que el enfoque que le vamos a dar no es hablar de aborto o del delito de aborto, sino hablar del derecho a la vida. Y el derecho a la vida arranca, si se quiere, en Argentina desde la creación de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional y su posterior ratificación en 1990 en Argentina. Incluso antes de lo que sería la última reforma que tuvo la Constitución Nacional. Ahora, hay un detalle para tener en cuenta que está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño y muchos tratados más, que es que en Argentina, y esto muchos no lo han hecho mención, en Argentina en el año 1998 salió un decreto el cual declara a nivel nacional el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. Y es un detalle no menor por dos cuestiones. Hay una cuestión religiosa enfocada en la solemnidad de la Anunciación, que coincide en cierta forma con el 25 de diciembre, Navidad. Se cree que en Navidad nació el Señor Jesucristo. Entonces, si nos remontamos 9 meses atrás, el 5 de marzo es donde existió la concepción, y en homenaje a eso se declara como el Día del Niño por Nacer. Pero también tenemos otras cuestiones, que es la protección legal, social y jurídica de los niños por nacer. Y varios países han declarado ese día como Día del Niño por Nacer. Argentina lo hizo por medio de un decreto, por si lo quieren anotar, es muy bueno buscarlo, es muy bueno leerlo, algo de eso vamos a leer. Es el decreto 1406, 1406 del año 98. Ese decreto está en Infoleg. Infoleg es el sistema web oficial no del gobierno en particular, sino de la nación, de subir todas las leyes vigentes hoy en día y todos los antecedentes relacionados con eso. El artículo 1 del decreto 1406 del 98 dice: declárese el día 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer. Entonces, ahí es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar todo esto. Y si me permiten, voy a buscarlo, el decreto, me tomo un segundo nomás para leérselos, porque toda la parte de presentación de ese decreto es muy llamativa cuando es mencionada, porque nos debería llevar a la reflexión y decir, si esto desde el 98 está en Argentina y es un día nacional, y de manera que ahora lo vamos a leer como se declaró, que está específicamente en la página de Infoleg, sitio oficial de la Nación, ¿cómo puede ser que hoy en día se debata la existencia de la vida o no desde la concepción? Fíjense que acá arranca, dice: declárese el día 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer. Fue declarado por medio de un decreto el 7 de diciembre de 1998 y publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 1998. Y arranca diciendo esto: visto el artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución, que si nos da el tiempo vamos a hablar de eso, dice: y considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ratificando así la afirmación contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de todo humano, que como una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos, fíjense cómo lo estamos leyendo, una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos para todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924,
sobre los derechos del niño, en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Que esta era la que yo les hacía mención, un año después, 1990, es ratificada por Argentina. Sigue diciendo que tal como se afirma en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Que voy a hacer un paréntesis acá. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada y ratificada en 1990, luego pasó a tener jerarquía constitucional en 1994 con la reforma constitucional. ¿Por qué? En la reforma constitucional, lo que existió, artículo 75, incisos 22 y 23, se dio una protección al niño, sobre todo al niño por nacer, pero además de eso, lo que se hizo fue rescatar y resaltar ciertos tratados por sobre encima de todos los demás. Y esos tratados internacionales, esos pactos internacionales entre naciones, se les dio la misma jerarquía que a la Constitución. Entre esos nos encontramos con la Convención de los Derechos del Niño, que incluye el preámbulo que acabamos de leer y que incluyen otros detalles que ya luego vamos a ir mencionando. Así que ahora vamos a continuar leyendo. Me había olvidado de maximizar esto. Y vamos a continuar entonces. Decreto. Sigue diciendo que especialmente en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre. Repito, es un decreto, así como hubo un decreto ahora que declara la cuarentena, hubo un decreto en el 98 que está diciendo todo esto que estamos leyendo y que prácticamente nadie lo conoce. Dice que el niño, tanto antes como después del nacimiento, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que incluye un especial cuidado de su salud, tanto psíquica como física. Ya vamos a continuar. Fíjense que sigue diciendo que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. Que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. Y sigue hablando, y sigue hablando. Entonces, si nos ponemos a pensar, es increíble la protección que tiene el niño por nacer en Argentina, porque esto es un decreto de Argentina de 1998, y cómo se ha olvidado todo esto. Esto nos tiene que llevar a una gran reflexión. El texto sigue, se pone a hablar de otros tipos de foros internacionales en donde se habló del derecho a la vida, se pone a hablar de, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II cuando habló de la encíclica Evangelium Vitae, se pone a hablar de un montón de cosas que sería bueno que se lean, que se estudien, que se analicen y que se vea, valga la redundancia, que esto está en nuestro país como parte de la normativa a entender y a analizar. Dato no menor, si se quiere, para tener en cuenta. Ahora, continuando con esto, recién nos quedamos hablando de que el Día del Niño por Nacer está declarado por un decreto que tiene todo esto que acabamos de leer en sus fundamentos. Sumamente interesante. Ahora, uno de los fundamentos, este es un decreto del 98, es el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, también el 22, que dicen lo siguiente: hablan de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de, y nombra a los 4 sujetos protegidos por nuestra Constitución Nacional, que son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y hay que hacer una mención especial sobre esto. Si ustedes se ponen a pensar, salvo los ancianos, que es un caso diferente al de los niños por nacer, podrían englobarse y encauzarse los demás sujetos protegidos dentro del de los niños por nacer. Niños, niños por nacer. Mujeres, mujeres por nacer. El sexo se puede distinguir antes de que nazcan. Mujeres por nacer. Personas con discapacidad, hay chicos que
ya se puede saber con estos estudios de avanzada en la tecnología que existen hoy en la ciencia, si van a nacer con alguna discapacidad o no, si ya la tienen incluso desde antes de su nacimiento. Entonces, todos ellos son especialmente protegidos. La Constitución Nacional protege estos 4 sujetos. Dentro de esos 4 sujetos, 3 pueden ser por nacer. Después tenemos la protección de los ancianos, que no muy bien se protege tampoco en Argentina. Ahora, fíjense que luego el segundo párrafo de este artículo dice: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Fíjense que marca la diferencia. Arranca: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. ¿Desde cuándo arranca el embarazo? Claramente desde la concepción. No hace falta ser puntilloso en tratar de entender lo que dice nuestra Constitución. Y después hace la diferencia, y si la protección también de la madre durante el periodo de embarazo y el tiempo de lactancia. Pero es diferente, es desde el niño en situación de desamparo. Claramente un chico a quien quieran abortar es un niño en situación de desamparo desde el embarazo, y también la protección de la madre. Pero son derechos diferentes, dentro del mismo párrafo, dentro del mismo inciso, dentro del mismo artículo, dentro de la misma Constitución. Pero ambos hay que respetar, si se ponen a pensar. Vamos a continuar. Fíjense que yo les hacía mención de que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por Argentina en 1990, incluso antes de la reforma constitucional. Fue ratificada por una ley, que es la 23.849, si la quieren anotar, es muy importante tenerla, 23.849, ley nacional, incluso mayor en potencia, si se quiere, en comparación con un decreto. Esta ley, en su artículo número 2, dice esto, lo cito textual, no es parafraseado, lo cito textual. Dice: con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, se está remitiendo, dice, con relación a esto, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Lo dice claramente una ley de Argentina de 1990. Luego es repetida en el decreto que ya leímos en 1998, que declara encima el Día del Niño por nacer. Pero miren qué claro esto, porque dice: la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción. Es clarísimo, desde el momento de su concepción. Se entiende como todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Después tenemos otros textos donde podemos buscar, otros pactos, otros tratados. Si volvemos a la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina, en su artículo 6 dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y otra parte de este artículo 6 dice: los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Entonces yo les pregunto, a ver, si Argentina se comprometió cuando firmó este tratado, todavía no lo ha denunciado, o sea, todavía es un tratado vigente, es como la misma Constitución, si uno se pone a pensar. En ese orden, esta convención de la Declaración de los Derechos del Niño es como la misma Constitución. Si Argentina se comprometió a cumplir con esto a nivel internacional, y el artículo 6 de lo que se comprometió dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, y los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. ¿Por qué estamos debatiendo el aborto? Si los Estados garantizarán en su máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, y los Estados reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Y el preámbulo de esta convención habla de los niños desde la concepción. Entonces, son cuestiones para que uno se las ponga a llamar a la atención. Y si tuviéramos un organismo internacional con las gónadas que tendría que tener, debería llamar a la Argentina a un juicio internacional. O sea, Argentina podría ser declarada, esto estoy hablando a nivel internacional, como incumplidora de los pactos y puede llevarse a juicio al Estado Nacional por incumplimiento de los tratados internacionales. Entonces, fíjense de que si toda la justicia se manejaría un poco mejor, claramente todo esto se caería, porque con la ley están pero totalmente perdidos, si se ponen a pensar. No nos queda mucho tiempo y hay mucho más por hablar, así que voy a hacer un par de menciones, 5 minutos, y terminaríamos en teoría. Así que quiero hacer un par de menciones especiales.
Vamos a otra convención, porque a veces nos dicen de que nos quedamos solo con la de los derechos del niño. Vamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es un detalle muy bueno para tenerlo en cuenta. Si ustedes se ponen a pensar, hoy en día en Argentina existe un código penal que tipifica delitos. Algunos dicen que el código penal reconoce derechos, no reconoce derechos, tipifica delitos. Menos va a reconocer derechos humanos, tipifica delitos. Es eso lo que hace el derecho penal. El código civil reconoce derechos civiles. El código comercial, anteriormente, ahora está unificado, reconoce derechos comerciales. Contratar y demás. Existe una ley de contrato de trabajo, no existe un código de trabajo en Argentina, pero sí existe una ley de contrato de trabajo. Cada uno regula su ambiente. Hoy en día hay un civil y comercial y demás. Ahora, no hay un código de derechos humanos en Argentina, no hay. Nos tenemos que remitir a los tratados de derechos humanos que hablan al respecto. Y es mejor que no exista, de hecho, porque no se puede englobar en un solo libro los derechos humanos. Es mejor remitirnos a algo superior. Y fíjense que si nos tenemos que remitir a lo superior, tenemos que ir, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué dice el artículo 4? Párrafo primero. Artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Quedan 3 minutos, lo voy a leer de nuevo. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Digo, es clarísimo, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido en general a partir del momento de la concepción. ¿Por qué dice en general? Porque también tenemos cuestiones de aquellos países en donde la pena de muerte está aceptada. Entonces, eso es cuestión aparte. Pero a partir del momento de la concepción existe el derecho reconocido, artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la vida desde la concepción. Ahora, fíjense cómo dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Cuándo podría ser una persona privada de la vida arbitrariamente? Y, por ejemplo, con un aborto. Cuando la madre del chico toma la decisión arbitraria de no importar lo que diga el padre, no importar lo que diga la familia, no importar lo que diga el médico, no importar absolutamente nada, sino tomar la decisión propia, no importarle que hay una vida y que se va a morir si la aborta, no importarle nada, sino que toma una decisión invocando la libre disposición de los cuerpos, bueno, ahí tenemos una decisión arbitraria. Ahí tenemos un choque de derechos. ¿Y qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Vamos a continuar. Voy a mencionar varios, perdón que lo lea rápido, nos queda poco, pero voy a mencionar varios simplemente para que lo tengan en cuenta. Artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. Artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Ley 23.313. Ambos declaran que todo ser humano tiene derecho a la vida. Así, todo ser humano tiene derecho a la vida. Y el artículo primero, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ese se reconoce que persona es todo ser humano, lo aclara. Por ende, si personas es desde la concepción, según lo que nosotros tenemos explícitamente dicho en el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas es desde la concepción, más allá de los tratados internacionales y más allá del decreto del 98 que mencionamos, más allá de la ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño de 1990. Más allá de todo eso, también tenemos un código que en el 2015, no pasó mucho tiempo, el Código Unificado del 2015, artículo 19, dice personas es desde la concepción. Entonces, si personas es desde la concepción y persona es todo ser humano, por lo que acabamos de leer, y el ser humano tiene derecho a la vida, porque ya lo leímos y lo fundamentamos eso. Entonces, toda persona tiene derecho a la vida. Y en ese sentido, cuando hablamos de toda persona, estamos hablando de toda. No podemos favorecer más a uno o a otro. Nos quedan 30 segundos y ya vamos a cerrar. Así que yo les quiero dar las gracias por haber mirado. Queda esto abierto a preguntas. Hay mucho más que se puede llegar a hablar, pero muchísimo más, sinceramente. Hay todo un análisis jurisprudencial
que se podría hacer al respecto, que sería importante hacerlo sinceramente, sobre qué han dicho los fallos en Argentina en relación a la protección de los niños por nacer alrededor de todos estos años. Es increíble cómo han ido cambiando en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, con el fallo FAL o con algún que otro fallo muy, pero muy cuestionable. Pero habría que analizar otros fallos, la gran mayoría de los demás. Simplemente los voy a mencionar, no voy a decir el contenido. Rabinovich sobre amparo, un tema de protección de embriones criocongelados. GMG contra GJA sobre medida cautelar de alimentos, tema de alimentos para personas no nacidas todavía. A ver, alguno más. LG sobre muerte dudosa. Condena a una persona que practica el aborto porque mató al niño por nacer. Caso Sánchez Elvira Berta contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Condena de la Corte directamente a que le paguen un beneficio previsto en una ley a una madre de Plaza de Mayo, que también es la abuela de Plaza de Mayo, que se había muerto no solo su hija, sino que también estaba embarazada en ese caso, así que se contempló el caso de que estaba embarazada y se dio una doble indemnización por el niño o niña por nacer. Y así tenemos varios más. SMA sobre el artículo 19, esto es una sentencia ratificada por la Corte en el año 2018, en donde se permitió lo que se le conoce como un parto programado ante una chica que fue con 7 meses de embarazo a pedir un aborto. Le dijo, no vamos a hacer eso, vamos a hacer un parto por cesárea programado en tal fecha y en 2 meses le dice programamos el parto y lo das en adopción. Y eso es lo que se hizo. Entonces, fíjense, salvo el fallo FAL, que es un desastre, y salvo el fallo que condena al doctor Rodríguez Lastra, todos los demás fallos en Argentina han protegido la vida de la concepción. Así que eso es todo lo que quiero decirles. Ahora vamos a ir sumando los demás y les agradezco realmente por esta oportunidad.